Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a esta cápsula promovida por el Seminario Permanente de Estudios Internacionales del Colegio de México y la Secretaría de Relaciones Exteriores. Mi nombre es Bernardo Aguilar, soy estudiante de Relaciones Internacionales en el Colegio de México y hoy tengo el privilegio de ser el interlocutor de Camila Cepeda durante esta cápsula. El CPEI es una iniciativa de los estudiantes de las licenciaturas del Colegio de México. Durante nuestra última sesión titulada Balance hacia el 2030, Crisis ambiental y sanitaria, dedicamos nuestra atención a los retos que representó el manejo de una crisis sanitaria para los objetivos de la Agenda 2030, sobre todo en materia ambiental. El objetivo de esta cápsula es dialogar con la maestra Camila Cepeda, directora general para temas globales de la Secretaría de Relaciones Exteriores, para conocer a profundidad la postura de la Secretaría en materia de esfuerzos multilaterales para el medio ambiente y los retos que ha supuesto la crisis sanitaria para su cumplimiento. Bienvenida, maestra Cepeda. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Muchísimas gracias, Bernardo. Un gusto estar con ustedes y que nos vean les estudiantes del Colegio de México. Muchísimas gracias una vez más por haber aceptado esta invitación. Si le parece bien, vamos a seguir con el mismo orden que tuvimos durante la sesión pasada del seminario, ¿no? Primero, hablaremos un poco sobre los logros y esfuerzos emprendidos por México hasta antes del inicio de la pandemia en materia, evidentemente, de medio ambiente. Luego seguiremos con los retos concretos que supuso la pandemia y si hubo una reorientación de prioridades. Y para terminar, hablaremos un poco sobre los retos futuros. Entonces, si le parece bien, pues la primera pregunta justamente sobre lo que había sucedido antes de la pandemia, ¿no? ¿Cuáles eran las acciones implementadas por la Cancillería mexicana a nivel internacional en materia de mitigación y adaptación del cambio climático? Claro que sí. De hecho, te cuento que el combate al cambio climático se planteó en el inicio de la administración que ahora encabezamos como uno de los 7 ejes prioritarios de la política exterior multilateral. Y ahí se incluyeron varios principios de política climática, a saberse específicamente uno es generar una nueva cultura sostenible respetuosa con la naturaleza, y dos, terminar con la pobreza en todas sus formas y crear las condiciones necesarias para lograr un desarrollo económico inclusivo y sostenible que no deje a nadie atrás, en línea justo con estos mensajes de la Agenda 2030, y C, implementar el Acuerdo de París mediante el desarrollo de políticas públicas para fomentar la adaptación y resiliencia de las comunidades ante los efectos de cambio climático. Si bien es cierto que la Cancillería no es responsable per se de implementar pues directamente acciones de adaptación y mitigación al cambio climático, sí nos hemos abocado desde antes de la pandemia a promover en diversos foros internacionales la necesidad de crear sinergias entre las 3 convenciones de Río, ¿no? Que es la de cambio climático, biodiversidad y desertificación, para lograr acciones que permitan enfrentar los retos medioambientales de manera conjunta para también optimizar pues, recursos y esfuerzos. Además de buscar esas sinergias, la Cancillería ha impulsado la transversalidad de una perspectiva de género y de una perspectiva de derechos humanos en todas las acciones y políticas climáticas. Justo con la política exterior feminista se llevó este ejemplo a la COP25 en Madrid, en el que el liderazgo de México fue muy importante para que se adoptara el plan de acción de género de Lima, que continúa ahora sus trabajos, ¿no? Y que justo busca pues respaldar esta transversalidad de las acciones que se impulsan. Entonces, eso es lo que se venía haciendo previo a la pandemia. Muy interesante, maestra Cepeda. A nivel Latinoamérica, ¿cuáles han sido los esfuerzos de cooperación que ha emprendido la Cancillería mexicana para la implementación justamente bueno, nos menciona que pues no está encargada, ¿verdad? Evidentemente, pero como usted acaba de mencionar, justamente eh,
tiene a su cargo la cooperación, ¿no? Tiene la vinculación, como bien acabo de mencionar. Entonces, justamente, ¿cuáles son los esfuerzos de cooperación que ha emprendido la Cancillería mexicana para la implementación de políticas públicas eficientes en el cambio climático? Sí, efectivamente, aquí la labor es de interlocución, ¿no? Entonces, en esta interlocución, uno reconocer que la región América Latina y el Caribe, pues es particularmente vulnerable al cambio climático y por eso sí es fundamental tener, pues, una acción colectiva. Ahí México, que ahora tiene la presidencia pro tempore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la CELAC, pues ha tenido una interlocución constante para hacer un plan de trabajo en el que se incluyen algunos elementos ambientales, cambio climático, particularmente también en agenda de océanos, de economía circular, pero en particular ahora en la celebración de la última cumbre de jefes de Estado, se hizo ahí un llamado, particularmente en cuanto a financiamiento climático, para que los países desarrollados cumplan efectivamente con la meta de movilizar 100 mil millones de dólares a partir de 2020 y hasta el 2025, en particular para tener recursos hacia la adaptación y las pérdidas y daños de, estos son los impactos ya inminentes y que ya se tienen de el cambio climático, eh, pero además también exigiendo que se aumente no solo la cantidad, sino la calidad de esta financiación, el acceso a estos recursos, eh, y que se balance, tenga un balance entre los recursos que van tradicionalmente más hacia mitigación, que también hay un balance hacia adaptación y esto pues se incremente. Ese es un poco en la parte de discurso, ya en la de cooperación, que aquí tenemos una institución específica que es la Agencia Mexicana Internacional la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo, la MEXID, ¿no? Que busca generar estos esfuerzos de cooperación sur-sur, ¿no? Entre países en desarrollo, cooperación triangular, para pues mejorar las metas que se tienen en acción climática. Y aquí se busca priorizar cooperación científica y tecnológica y fomentar también investigación para adaptación y mitigación y creación de capacidades y desarrollos, vínculos de lo que ya se está haciendo. Aquí un ejemplo concreto es con el acuerdo de Escazú, que recién entró en vigor y es un acuerdo que habla del acceso a la información, la participación pública y acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe, que México tuvo un rol preponderante en su negociación y en que ya finalmente se adoptara. Ahora estamos trabajando con Amexid y, por ejemplo, con la cooperación alemana y también con cooperación francesa y como cooperación posiblemente Unión Europea para compartir lo que ya se está haciendo en México con otros países en la región y también fortalecer las mismas capacidades que se tienen a nivel nacional. Entonces, sí hay también nuestro brazo de Amexid que busca generar varias acciones. También hay por ahí un programa de la FAO de Caribe Resiliente que justo apela mucho a este tema de la adaptación al cambio climático. Entonces, sí hay una serie de actividades que ya se están desarrollando. Muchísimas gracias, maestra Cepeda. Pasando al factor pandemia, ¿no? Es decir, a la segunda parte de este pequeño diálogo, eh, pues evidentemente nos comentaban en la sesión pasada del seminario los representantes sobre todo la representante del PENUMA, la maestra Dolores Barrientos, que ha existido, bueno, ella se ha dado cuenta de que ha habido cambios en la forma en la cual los estados han priorizado ciertos aspectos y han dejado de lado los asuntos ambientales, ¿no? Entonces, justamente me gustaría preguntarle si la pandemia ha tenido algún efecto en la visión que tiene México sobre la crisis climática. Sí, a ver, la pandemia ha sido pues un exabrupto, ¿no? En todas nuestras realidades, en nuestras vidas, en nuestra cotidianidad. Y también ha obligado a las naciones a replantear sus modelos de desarrollo, ¿no? Ahora
se ve que ciertamente pues, los recursos inmediatos se han canalizado a la atención de la emergencia sanitaria, eso es indudable y es ahora sí que una atención a la emergencia, ¿no? Primero, sí ha habido que tener un enfoque para salvar vidas y otro para prevenir que esta pandemia cobre más vidas humanas. Pero ahora en esta segunda fase de recuperación, pues sí se habla de que debe ser una recuperación responsable y sostenible, ¿no? Y también reconocer que hay un estrecho vínculo entre la protección del medio ambiente, la salud y el bienestar de la población como pues, condiciones necesarias, incluso que también están interrelacionadas con la seguridad alimentaria, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí hay que tener un conductor de desarrollo incluyente, como marca ya la Agenda 2030, de contemplar las tres dimensiones de la sostenibilidad, ¿no? Tanto la económica, ambiental y social, pero ciertamente hemos tenido que replantear las necesidades urgentes para dar atención primero pues, tener, no se puede decir ni siquiera bajo control, ¿no? Sino para por lo menos paliar los efectos inmediatos. Ya viene una segunda fase de recuperación sostenible. En ese sentido, en ese replanteamiento justamente de prioridades, como menciona, a raíz de la crisis sanitaria, ¿se han tenido que retrasar los compromisos adquiridos por México en el marco de la Agenda 2030 para mitigar la crisis climática? Aquí me limitaría a responder desde las atribuciones de la Cancillería, que se refiere a estos compromisos, particularmente el Acuerdo de París, ¿no? Porque en la Agenda 2030 debemos decir que de hecho presentamos un tercer informe nacional voluntario este año, con todo y una pandemia de por medio. Se hicieron consultas virtuales, se hicieron trabajo virtual y se presentó este informe nacional voluntario que habla de pues muchas más áreas que no solamente el tema ambiental, pero bueno, en el tema ambiental y los compromisos del Acuerdo de París, si bien es cierto que en 2020 hubo un impasse de negociaciones internacionales, ¿no? Separaron muchos procesos en curso que eran importantes para cumplir con los mandatos de finalizar el libro de reglas del Acuerdo de París, son un poco como las leyes secundarias, ¿no? De lo que nos permitirá mejorar, por ejemplo, mecanismos de cooperación voluntarios, los mercados de certificados de emisiones, etcétera. Eso pues se puso en pausa y no pudimos avanzar en estas decisiones. No obstante, bueno, seguimos participando en distintos encuentros virtuales que se celebraron de carácter técnico por parte de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, una serie de eventos llamados el June Momentum y luego los Climate Dialogues y demás. Entonces, siguió un poco la parte técnica y ya este año finalmente tuvimos reuniones de órganos subsidiarios virtuales, que son los que nos marcan la pauta para tomar decisiones. Y ahora sí va a haber una COP en Glasgow a finales de octubre, inicios de noviembre, presencial, en la cual estaremos participando. Y uno de los compromisos que había que tener era entregar la actualización de la NDC, las contribuciones nacionalmente determinadas, NDC por su sigla en inglés. Y México en diciembre de 2020 sí envió, en concordancia con la Ley General de Cambio Climático y las decisiones justo de las conferencias de las partes del Acuerdo de París, envió su NDC en la que reitera su compromiso de mitigación e incluye un componente de adaptación más ambicioso. Se incluyen otros temas que no se habían considerado antes, como de carbono azul, ¿no? Y más énfasis por ejemplo, soluciones basadas en la naturaleza. Entonces, ha habido todavía una actividad internacional a pesar de que ya no nos hemos podido reunir presencialmente, pero pues sí hay un retraso y ese es un retraso real, ¿no? Que sí nos pone ahora en aprietos justo de todo lo que tenemos pendiente de discutir para la definición de este libro de reglas. Pero bueno, ahora estaremos ya participando en Glasgow y
pues de Cancillería hemos estado vinculando las distintas dependencias para identificar oportunidades que nos permitan incluir nuevos sectores en acciones climáticas, también en búsqueda de medios y cooperación para transferencia de tecnología y recursos financieros y además llevar este discurso, decíamos, con la CELAC del tema de financiamiento climático. Entonces, ese es un poco el momento en el que estamos y sí reconocer que hay un retraso en todas estas acciones. Sumamente interesante todo lo que nos comenta, maestra. Eh, Quisiera también preguntarle sobre la relación con Estados Unidos, ¿no? Particularmente con la entrada de pues el presidente Biden, quien tiene visiblemente una agenda más climática en comparación de administraciones pasadas. Em, la pregunta que me gustaría hacerle es justamente, con la administración Biden se han establecido diálogos para cooperar en materia ambiental. Sí, bueno, ahora Biden trae justo una agenda reforzada, regresan al Acuerdo de París, que justo con la administración anterior se salen de estos compromisos internacionales, entonces ahora vuelven y decide retomar ese liderazgo que se había perdido y nombra incluso a este enviado especial para el clima, John Kerry, muy al inicio de la administración, de hecho, organizan una cumbre de líderes de cambio climático que se llevó a cabo el 22 y 23 de abril. Ahí participó nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Y luego también volvieron a llamar a otra reunión de jefes de Estado de las principales economías en cuanto a temas de clima y energía, en la que también participó el presidente. Digo, esa fue a puerta cerrada, pero de esos eventos han también acercado, como bueno, Estados Unidos siendo uno de nuestros aliados estratégicos, para tener conversaciones a niveles políticos y a niveles técnicos para ver cómo podemos avanzar en cooperación regional y cooperación bilateral justo en materia de cambio climático. Hemos estado analizando oportunidades a corto, mediano plazo y en particular puedo comunicar que se han estado discutiendo potenciales oportunidades de trabajo conjunto en tres grandes temas principales. Uno se refiere a contaminantes climáticos de vida corta. Aquí un ejemplo es el metano, que es un gas que es mucho más contaminante incluso que el CO2, que es el metano lo emiten, por ejemplo, las vacas, ¿no? Y son grandes emisiones que si se reducen el impacto, es un impacto a corto plazo mucho más grande que el de CO2. Entonces, ese es uno de los temas que se está abordando. Otro es el de soluciones basadas en la naturaleza con enfoque en ecosistemas. Ya decía yo que nuestra NDC también ahora tiene un gran componente de soluciones basadas en la naturaleza, entonces también se está buscando explorar esa oportunidad. Y el último tema es de sostenibilidad urbana, ¿no? Y hablar de cómo hacer más eficiente eh, a las ciudades. Entonces, esas son las oportunidades de cooperación que se están explorando actualmente. Sumamente interesante, maestra. Justamente ahorita que está mencionando estas proyecciones a corto y a mediano plazo, en la actualidad, ¿qué escenarios contempla la Cancillería para el 2030 en materia ambiental, ¿no? Es decir, ¿es posible realmente cumplir los acuerdos contemplados para el 2030? Sí, aquí, digo, los acuerdos que se plasman son lo que ya se plantea en la NDCI. En la NDC se incluyen compromisos que sí puedan cumplir y que ya están trabajando las distintas dependencias de la Administración Pública Federal. Se está buscando también sumar actores locales, ¿no? Algo que luego no se consideraba es que pues hay atribuciones que son a nivel estatal, a nivel municipal, ¿no? De, por ejemplo, manejo de residuos, no temas de agua, etcétera. Entonces, se está buscando también sumar a más actores, pero bueno, más allá de esas metas específicas, eh, sí se busca hablar con más actores, por ejemplo, el sector privado. Sé que más adelante podemos hablar más de eso, pero sí la idea es que estas son acciones colectivas, que no es responsabilidad solamente de los gobiernos, sino que todos y todas tenemos que poner
el granito de arena para poder, ahora además con la recuperación post-COVID, ¿no? El buscar pues, disminuir estas desigualdades y buscar pues estas creación de sinergias, ya decía yo, en las tres convenciones de Río, pero más allá de las tres convenciones de Río, con todos los sectores y con todos los actores, ¿no? Justamente para ir pasando a la tercera parte de esta pequeña cápsula, eh, usted menciona justamente es un elemento que me parece que está presente en el discurso no solamente de la Secretaría, sino de otras dependencias, ¿no? Eh, Cooperar, vincularse con otros sectores, ¿no? En este caso, eh, nos interesa también, y en el seminario también se mencionó, ¿no? El sector empresarial tiene un papel fundamental en la lucha climática, ¿no? Particularmente, pues las empresas transnacionales, ¿no? Existe toda una discusión acerca de la responsabilidad ambiental, ¿no? Entonces, ¿de qué manera la Cancillería piensa incluir, ¿no? a la iniciativa privada en la discusión del medio ambiente? Sí, es fundamental, digo, hay datos que son 20 empresas las que emiten una buena parte de todas las emisiones del mundo. Mm. Pero sí, entonces es fundamental traer a la mesa al sector privado y ahí puedo con mucho gusto compartir que desde la Cancillería, de hecho, buscamos activamente tener estas participaciones de entrada, por ejemplo, en todos los foros multilaterales en los que participamos, por ahora la Convención de las Partes de Cambio Climático, se incluye a representantes de sector privado en las delegaciones, ¿no? Entonces, se discute el posicionamiento con sector privado, se hacen consultas y se busca traer esa perspectiva. eh, y no solo eso, sino que para la construcción de este Informe Nacional Voluntario de la Agenda 2030 que ya mencionaba, por primera vez tuvimos un ente coordinador interinstitucional en el que hablamos con otras redes empresariales, particularmente el Pacto Global, que es un pacto de varias empresas que están atendiendo los temas de Agenda 2030, que justo son las grandes transnacionales, ¿no? Estas grandes empresas que ahora por, pues, una poco de, más una respuesta a las exigencias de la sociedad, pues ahora están tratando de buscar esta visión más sostenible. Entonces, con esta interlocución a través del Pacto Global, se le sumó a esta ente coordinador intersectorial para que pudiéramos también incluir lo que se está haciendo desde el sector privado, incluir pues la visión de estas empresas. Entonces hicieron un ejercicio entre más de 70 empresas en México, en el que además se señalan pues cuáles son los objetivos de desarrollo sostenible, también cuáles retos hay en materia ambiental y cambio climático, qué es lo que están haciendo estas empresas y pues de este ejercicio también se señaló la importancia de articular alianzas con el sector privado, ¿no? Tenemos ahora, desde hace un par de meses en la Secretaría de Relaciones Exteriores, una nueva Dirección General de Impulso Económico Global que también busca mejorar esta interlocución, este diálogo con el sector privado para la construcción de este desarrollo sostenible. Entonces, sí es un actor que consideramos fundamental incluir en la conversación, incluirlos en la mesa de diálogo y que ahora, por ejemplo, nos estará acompañando 5 representantes del sector privado a la COP de cambio climático Muy bien. Bueno, sí, retomando un poco una de las partes anteriores, ¿no? Usted misma mencionaba, maestra, que hay eh, existe también implícitamente esta pregunta, ¿no? Acerca de la idea del desarrollo, ¿no? No podemos hablar de desarrollo sustentable, ¿verdad? Sin implicar una crítica a la forma en la cual pues están haciendo las cosas actualmente, ¿no? Entonces, me gustaría preguntarle eh, cómo se empatan justamente los objetivos de crecimiento económico con el objetivo de reducción de emisiones, ¿no? ¿Es posible lograr el bienestar
y el crecimiento económico? Sí, sí es posible, pero es un reto y hay que mostrar que tiene cobeneficios, ¿no? O sea, el sector privado hay que regularlo, ¿no? El sector privado per se va a buscar siempre ganancias, ¿no? Entonces aquí lo que hay que hacer es, uno, mostrar las implicaciones y los costos que tiene no hacer nada de lo que implicaría el cambio climático, que ya lo están viendo también los distintos sectores y más ahora el privado. Eh, pero aquí lo importante es también mostrar que hay cobeneficios y que hay manera de hacer proyectos integrales que sean eficientes, pero que a la vez también aborden temas de conservación incorporen el riesgo del cambio climático. Y aquí me gustaría dar un ejemplo muy concreto, ¿no? Que hemos, por ejemplo, impulsado este tipo de proyectos agro-silvopastoriles sostenibles, que son proyectos que evitan la degradación de la tierra, promueven la conservación, la restauración de los suelos y los ecosistemas, también reducen la sequía de fuentes de agua y al además hacer todo eso favorecen la mitigación a través de captura y almacenamiento de carbono, ¿no? Entonces, proyectos tan integrales muestran que puedes mitigar, adaptar y además generar estos cobeneficios incluso para seguridad alimentaria, ¿no? Entonces, aquí lo importante es tener esta información y mostrar esa información. Justo en estas iniciativas regionales estuvimos trabajando con la Comisión Global de Adaptación, en la que hicieron un estudio ahora post-COVID, en el que nos señalaban que invertir en infraestructura resiliente podría generar un beneficio neto de 700.000 millones de dólares en daños evitados por cambio climático, ¿no? Entonces, o sea, es mostrar que invertir en resiliencia climática, además de apoyar a la recuperación y poder crear empleos verdes, pues reduce estos riesgos, pero genera cobeneficios, ¿no? Sí hay beneficios en cosas más allá, incluso de salud, ¿no? Otros ejemplos son el tema de carbono negro. Cuando reduces carbono negro, no solo estás mejorando el ambiente, sino también estás mejorando la salud de la población. Entonces, todo está interrelacionado aquí el mayor logro es mostrar que existen estos cobeneficios y que se pueden medir, que son tangibles, ¿no? Y que vale la pena invertir en ellos, ¿no? Entonces, es importante pues estos ejercicios y estos análisis, estos estudios que nos permiten mostrar que sí es posible. Por supuesto. Ahora que menciona justamente las iniciativas regionales, me gustaría preguntarle, ¿no? Y sobre todo en el marco de la crisis del multilateralismo, que es una crisis que eh, pues se nos ha dicho que viene de tiempo atrás, ¿no? En la región latinoamericana, ¿cuáles considera que son los grandes retos para la cooperación en futuras crisis sanitarias y climáticas, ¿no? Porque pues se nos ha dicho que si fue posible una crisis como la que acabamos de, bueno, que la que todavía vivimos, pues muy seguramente van a venir más, ¿no? Entonces, ¿qué considera usted? Sin duda pueden venir más y tenemos que estar preparados. Y si bien se ha cuestionado mucho el multilateralismo, también hay que resaltar que ahora el multilateralismo ha sido una plataforma para exigir, no sé, acceso equitativo a vacunas, el organizarnos como región también para exigir más recursos y sí mostrar que también entre nosotros, no ya mencionaba la cooperación sur-sur, podemos avanzar. Tenemos un ente, por ejemplo, muy importante que es la CEPAL, ¿no? Que es eh, la Comisión Económica para América Latina de Naciones Unidas, que está fungiendo como un actor fundamental para generar estudios sobre estos retos y sobre estas oportunidades que ya enfrente a la región. También en el contexto de la pandemia tenemos un observatorio regional específicamente para desarrollo sostenible que nos permite pues articular estos espacios de diálogo para compartir mejores prácticas, ¿no? En temas que los
retos que enfrenta en nuestra región particularmente se enfocan en temas de desigualdad, ¿no? Es una de las regiones más desiguales del mundo. Sin duda todavía tenemos temas de pobreza, pero particularmente en desigualdad, temas de migración, de igualdad de género, luego en temas de finanzas es una región muy endeudada, ¿no? Y ahora con la pandemia esto se hace exacerbado porque en el proceso de recuperación sostenible, si no se tienen los recursos, pues muchos países se endeudan aún más cuando ya tienen niveles insostenibles. Entonces ahí hay un tema financiero bien delicado que habrá que articular también como región. Eh, tenemos que pues aprovechar estos espacios para ahora con el impacto de la tecnología, entender estas tecnologías y buscar que nos ayuden al desarrollo sostenible y no dejar de lado estos mecanismos tan valiosos como la CELAC, como la CEPAL, para llevar una voz más fuerte hacia estas arenas multilaterales en las que vemos que pues sí la fraternidad en la región tiene beneficios, ¿no? México ha tenido ahí un ejemplo en llevar vacunas a países de la región, en llevar ventiladores, en estar apoyando también en emergencias de desastres naturales. Entonces, sí podemos, más allá de solo estar viendo hacia el norte global, pues también entre nuestros países de aprovechar las oportunidades de cooperación que ya existen y que existen estos mecanismos. Muchísimas gracias, maestra Cepeda. Eh, con esto concluiríamos la cápsula el día de hoy. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Esperemos que pues la Secretaría de Relaciones Exteriores guste de continuar haciendo este tipo de cápsulas con el seminario. Sería increíble poder contar con su presencia o de algunas otras veces. Y pues no me queda más que una vez más agradecer, invitar a toda la audiencia a que sigan los trabajos del seminario, que vamos a continuar en las próximas sesiones trabajando temas justamente de desarrollo, medio ambiente y América Latina. Muchísimas gracias. De nada, encantada.